Es un dato concreto que estábamos esperando hace tiempo. En abril, la Organización Mundial de la Salud indicó a los países que para efectos de vigilancia epidemiológica, además de los casos fallecidos confirmados por PCR, se debía registrar, y no solo registrar, sino también analizar este dato para evaluar el impacto real sanitario en tu población, que es el dato que nos están entregando ahora, que son los casos de fallecidos con cuadros clínicos compatibles con COVID-19 que no puedan ser explicados por otros cuadros clínicos. Por lo tanto, eso es un dato importantísimo, no solamente para ser entregado a un organismo internacional, sino también para ser evaluado y para apoyar las políticas públicas. Sentimos ahora que nos entregan este dato un poco casi como un favor, cuando no lo es. Si hoy día digamos estos 3.000 personas fallecidas, y resulta que no se corrige la serie de tiempo hacia atrás, lo que vamos a ver es un gran número, un gran pic de personas fallecidas agregadas hoy día, con lo cual nuevamente podríamos llegar a tener, y seguro lo tenemos, inconvenientes para poder entender cuál ha sido el impacto. Y como dijo María Paz, en la medida en que tengamos mejores datos, vamos a ser capaces de tomar mejores medidas y vamos a ser capaces de evaluar cuál es el impacto de las medidas. De lo contrario, si tenemos estos datos que suben, que bajan, que las metodologías cambian de un minuto a otro, es muy difícil medir el impacto real que están teniendo las medidas que están tomando las autoridades. Así que lo más probable es que todos estos 3.000 no sean sospechas, sino que sean básicamente el caso de que realmente murió por COVID. Hay muchos más casos, por ejemplo, hay como 3.000 más casos que son, que podemos hablar después de eso, que parece que son también muertes por COVID, porque son cosas como neumonía, insuficiencia respiratoria, muerte súbita, etc. Todo esto se usa para la tasa de letalidad, que no significa nada. Cada vez que aumentan los casos, disminuye la tasa. Cada vez que aumentan los fallecidos, aumenta la tasa. Y todos sabemos que estas medidas son distintas en todos los países. Insistimos en usar una medida que no significa nada, que sube y baja, compararla con otros países que suben y bajan en forma distinta. Así que al final estamos comparando peras con manzanas porque conviene, porque en Chile es baja. Un patrón que se ha repetido por meses, que es la sensación de que yo asisto, escucho las cifras y al final quedo más confuso de lo que estaba. Y lo que hace que sea muy difícil que todo tipo de actores puedan tomar decisiones más o menos racionales. Esa información debe usarse para alarmar y para informar. Nosotros necesitamos que la gente comprenda el riesgo real en el que nosotros nos encontramos. Si eso significa generar 3 columnas con datos de fallecidos, pues que lo hagan entonces, que tengamos una columna con los casos confirmados, una columna con los casos probables y una columna que los sume. Y nosotros veremos entonces cómo explicamos esa información a la población. Aquí las sociedades científicas, la sociedad civil, la academia, todos nosotros queremos ocupar esa información para aumentar la alerta en la comunidad. La mayoría de los países que han logrado evitar el colapso sanitario, y María Paz probablemente lo sabe muy bien esto, son aquellos países que cuando llegan a su infectado número 100 inmediatamente toman medidas. Y las medidas nosotros no las tomamos, pasaron 3 semanas básicamente, no se tomaron las medidas, y cuando nosotros ya empezamos a proyectar el escenario posible, la verdad es que ninguno de los escenarios, incluso la cuarentena total en ese minuto, era capaz de evitar lo que llamamos el colapso sanitario. El colapso sanitario en general que tiene que ver con utilización de las camas UCI o las camas de ventilación mecánica por sobre el 85%, que es el valor que los intensivistas definen como colapso de sus UCI, ¿no? Fuimos entregando modelos diversos a las autoridades, siempre a través del Ministerio de Ciencia, nunca de manera directa al Ministerio de Salud. Y nos fuimos dando cuenta de que en realidad, por mucho que nuestros modelos hablaban de un colapso, que hablaban de miles de muertos, que hablaban de situaciones bien críticas, digamos, al final del día, las decisiones que se tomaban eran completamente políticas. Y de alguna manera el ministro Kub nos dijo a nosotros varias veces que los números que nosotros proyectábamos eran números fríos y que a la larga se ponían en la mesa para que las autoridades los miraran, ¿no? Los tomaran en cuenta, pero al final la decisión era inevitablemente una decisión política y ahí no había mucho que hacer, ¿no? Porque es momento que la gente entienda que aquí ya hoy día tenemos, al final de la pandemia, 14.000 personas fallecidas. Lamentablemente todos los modelos epidémicos nos dicen que la cantidad de personas que acumulamos, que mueren hasta la llegada del pic, es menos de la mitad de la que se acumula de bajada. Y eso es así, eso están todos los libros del mundo, ¿no? No lo hemos inventado nosotros de ninguna manera. Entonces hay que entender que hoy, en estos 7.000 personas que han fallecido, porque son personas más que números, ¿no? Son personas finalmente, son familias que de alguna manera se destruyen, ¿no? Vamos a tener hoy, si el pico hubiese sido hoy, 14.000 personas fallecidas al menos
al final de la pandemia. Entonces aquí estamos hablando de decenas de miles de personas que van a morir. 20.000, 30.000, 40.000 personas. Depende mucho de las decisiones que se tomen hoy día, qué tan bajo, qué tan alto sea ese número al final de la pandemia. Para planificar una pandemia tienes que pensar en el peor modelo y de ahí ajustar. Es decir, por ejemplo, uno hubiera dicho, necesitamos hacer un confinamiento, un cordón sanitario en una cierta zona en el área metropolitana a mediados de marzo. Y se pateó como algo exagerado. Efectivamente es exagerado. Lo que pasa es que uno después, a medida que avanza, uno dice, lo estamos haciendo bien. La gente además se siente reforzada, porque si yo estoy 3 semanas encerrado, y es terrible estar encerrado, y veo que hay resultados positivos, yo confío en la autoridad y ya nadie me tiene que obligar, yo ya aprendí. Entonces se perdieron esas oportunidades. Llevamos más de 3 meses en esto, y esto lo hace mucho más difícil. Nadie va a juzgar al presidente de la República porque entremos en la recesión económica más importante de muchas décadas. Pero sí lo vamos a juzgar por la cantidad de miles de personas que van a fallecer y que era prevenible. La gobernanza de la crisis es una gobernanza que debería haber residido básicamente en los expertos. Y debería haber estado separada de la gobernanza de la crisis política en que ya estaba el gobierno. Que es una crisis como muchos gobiernos, no es irrelevante qué gobierno sea. Se necesitaba para esto datos manejados autónomamente y una gestión que tuviera una mezcla de público-privado. Cuando digo privado me refiero a la organización social, el mundo civil chileno, que está muy preparado para los desastres. Siendo conservador, es decir, podría ser peor. Ya pasamos los 2 millones, justo los 2 millones. Podrían ser incluso más, 10% más. Pero si dejamos ese número, que son solamente 2 millones de contagiados, eso significa más del 10% de Chile, y como la mayoría, más del 80% en Santiago, esto significa que 20% de Santiago ya tenía una enfermedad, de los cuales probablemente la mitad siguen siendo activos porque está creciendo muy rápido. Y si eso significa que, por ejemplo, si uno sale en Santiago en una comuna que está mal, como Macul, La Florida, Puente Alto, Quinta Normal, Los Prados, mínimo 1 de cada 10 personas es un posible contagio. Esto es lo peor que uno puede hacer, porque el pic va a estar cuando se llegue a la inmunidad de grupo, si es que la inmunidad de grupo existe, porque todavía no se sabe si todos van a ser inmunes o no. Pero igual si llegamos ahí, eso significa 70.000 muertos, mínimo. Y con estos números en realidad significa más, pero bueno, digamos que seamos optimistas. Si queremos no queremos llegar a ese punto. Así que tenemos que encontrar esa meseta antes. Y la única forma es que la gente se quede en su casa. Y para eso se necesitan las ayudas sociales y económicas para que la gente se quede en su casa. Si no, es imposible. Tenemos datos de fallecidos por comunas. El 1 de junio yo dije, Calama, San Antonio, Valparaíso son las comunas más críticas de Chile, porque veía cómo iba subiendo la curva. Ahora ya Calama está en un problema porque creo que está peor que Santiago. Por los datos que está, el hospital dice que murieron el doble de lo que dice el Ministerio de Salud, así que hay también incoherencia en los datos, pero que ahora tenemos datos, hay que, por ejemplo, preocuparse de qué comunas podemos salvar. Es decir, miren, estas son las más graves que tenemos que hacer ahí. Porque claramente la cantidad de test que se han hecho en regiones es mucho más baja que en Chile, porque la mayor parte de los test son reactivos, son nada más gente que puede pagar los test. La mitad de los test más o menos son en la salud privada, no son en la salud pública. Es decir, no es el Estado el que está tratando de controlar los contactos, son las mismas personas que se controlan a sí mismas. Entonces yo creo que no ha habido una estrategia clara, y espero que no sea la inmunidad de grupo la estrategia, porque ya llevamos 10%, llevamos la 6ª parte, pero como dice Tomás, esto significa que ya van a morir por lo menos 15.000 personas. No queremos llegar a eso. Si nosotros vemos lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, hablemos de Milán, hablemos de Madrid, hablemos de Roma, hablemos de Londres, mega ciudades, muchísimo más grandes que Santiago, lo que vimos es que la movilidad remanente bajó en el peor momento a un 20%. ¿Y eso cómo se hace? Midiendo los teléfonos celulares, cómo se mueven de antena. Y lo vemos. Ustedes pueden ver en Google Mobility Report, en Apple Mobility Report, hay varios reportes que los pueden ver, donde la movilidad se mantiene al 20%. Y vemos la situación de Chile, la situación de Santiago. Lo que estamos viendo ahora es la epidemia de Santiago, y tiene nombre y apellido, porque viene subiendo la epidemia de Valparaíso, y la epidemia de Tarapacá, y la de Los Ríos, y la del Maule, y la de Ñuble.
Y como el país es tan grande, tan diverso geográficamente, lo que son casi múltiples países que están teniendo epidemias desincronizadas, que es la peor de las situaciones. Porque eso significa que cuando logremos controlar, en el momento en que ocurra la epidemia acá en Santiago, nos va a venir de vuelta la de, no sé, la de Ñuble, o después la de Los Ríos, o la de Magallanes, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos hoy día. Tenemos que ser capaces de controlar estas epidemias que están distribuidas a lo largo del país, ¿no? Lo que necesitamos es entrar a una movilidad de verdad suficientemente baja. Cualquier movilidad por sobre el 40% no sirve, y no sirve de ninguna manera. Fíjense que hay 2,4 millones de personas todavía yendo a trabajar en la región metropolitana. Entonces, ¿de qué manera queremos ser capaces realmente de bajar la movilidad? Si es que todavía tenemos miles de empresas que están funcionando, si todavía tenemos el McDonald's, y eso esconde funcionando, ¿no? Somos el único probablemente país del mundo que en cuarentena tiene el McDonald's funcionando. Entonces, el censo sanitario tiene esa característica que tú sales con un ejército de personas voluntarias a la calle, entrenadas para hacer test masivos, PCR, test rápido, una mezcla de ambos, ¿cierto? Modo eficiente, para tratar de identificar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de gente infectada y a la mayor cantidad de gente trasladarla a las residencias sanitarias si es que no pueden hacer sus cuarentenas en sus casas. Hay muy pocas cosas que podamos hacer con el nivel de infección que tenemos hoy día. Ese es el problema. Si hubiéramos tomado esta decisión hace 2 o 3 meses atrás, no estaríamos hablando hoy día de 14, 15 mil muertos. Nosotros estamos viendo entonces que la velocidad de transmisión sigue creciendo y por lo tanto esta inercia epidémica se nos viene encima y no hay forma de disminuir los contagios y la transmisión a menos que cerremos el país. Y eso es lo que necesitamos hacer ahora, con todas sus letras. Necesitamos que solamente se puedan mantener los viajes intercomunales o interregionales para todo lo que son servicios urgentes. ¿Por qué la minería todavía sigue funcionando? ¿Por qué todavía está viajando constantemente personal de una región que tiene la mayor cantidad de contagios hacia otra región, contagiando también a ellos? Se concentró toda la estrategia en una mirada hospitalocéntrica. Se concentró todo el corazón de esta estrategia en ventiladores mecánicos, cuando lo que necesitábamos realmente era efectivamente concentrar el esfuerzo en el nivel basal de atención. Se demoraron 94 días en incorporar a la atención primaria para poder ser punto focal de testeo y de seguimiento. Efectivamente, el testeo y el seguimiento tienen que continuar porque necesitamos seguir manteniendo entonces algún tipo de control y que toda esta transmisión comunitaria pase a ser pequeños brotes controlables. Para eso necesitamos seguir haciendo el testeo. Necesitamos, y el testeo no tanto, sino que la oportunidad de diagnóstico. Si vamos a hacer diagnósticos solamente clínicos y no esperar el PCR, ok, hagámoslo así entonces. Y que cada paciente que llega a ser diagnosticado, necesitamos entonces que se haga la trazabilidad de todos los contactos estrechos y que tengan también la oportunidad de poder hacer entonces su cuarentena en residencia. Todavía no hay consenso científico porque todavía no existen test que sean de alta sensibilidad, de alta especificidad para que puedan realmente entregarnos información confiable de que esos son pacientes que efectivamente mantienen una inmunidad. No tenemos idea cuánto dura la inmunidad, sabemos que se genera, porque en general todas estas infecciones virales las generan, no sabemos cuánto dura, por lo tanto no podemos entonces dejar o fijar ahí una estrategia, porque en este momento no hay test todavía que tengan un consenso científico para poder ser utilizados. Creo que sí es importante tomar la indicación de, en este momento, diagnosticar en base a cuadros clínicos. Ya hay tanta transmisión a nivel comunitario donde nosotros podríamos enfocarnos más que hacer un diagnóstico solo por el PCR, sino que hacer un diagnóstico también por el cuadro clínico en relación a estos cuadros probables y que los pacientes puedan entonces tener acceso a una licencia médica en base al cuadro clínico diagnosticado por un médico, no solo por el PCR. Y una cosa muy rápida que se puede hacer con respecto a trazabilidad es que se junte un grupo de expertos chilenos en computación, que hay muchísimos, y que una semana decida cuál es la mejor app disponible que existe para trazabilidad y que usemos esa. En este momento, la privacidad no tiene tanta importancia y hay algunas que son muy buenas en privacidad porque están en la vida de muchas personas en juego. Estamos hablando de decenas de miles de personas más. Y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer trazabilidad de app, que es uno mismo hace la trazabilidad para poder, digamos, controlar esto. Que si tú sabes que estás enfermo, o la autoridad sabe que está enfermo en el caso de que hay códigos que son, digamos, anónimos, en el sentido de que la autoridad no sabe quién es, pero sabe que esta persona tiene, con este código en tal momento, que se van cambiando,
tiene un PCR positivo, le avisa a todas las personas que estuvieron en contacto con esa persona que estuvieron en contacto con una persona que está enferma. Y entonces esas personas pueden ir a hacerse un examen o ver si tienen síntomas, o por último, ni siquiera hacerse el test, hacer cuarentena estricta por 2 o 3 semanas, que eso es lo más útil, porque si ya vas a recargar el sistema hospitalario y no tienes síntomas, lo mejor es que digas, mira, por 2 o 3 semanas puedes suponer que estoy enfermo, que soy asintomático, y así no contagio a nadie. Asumir que todos estamos contagiados y en ese sentido conducirse de esa manera. Si hay 2.2 millones de personas que van a trabajar, esos son vectores de contagio para contagiarse a sí mismos y a los otros millones que se están quedando en la casa. No hace sentido una cuarentena en la cual andan millones dándose vuelta, entrando y saliendo. Esa gente vive en un lugar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que más allá de una app, que es una cuestión sofisticada, se debiera comunicar y decir, mira, todo aquel que está alrededor tuyo, en tu edificio, en tu barrio, en tu cuadra, en la micro, en el metro, está contagiado. Punto. El peligro está ahí. A ese es el nivel de pánico. Dejemos de tratar de manejar los datos para que se vean bien. Dejemos de comunicar datos que diferencian 355 de 357, porque además son cifras imprecisas. Comuniquemos los datos importantes. ¿Cuáles son los datos importantes? Los casos activos. Necesitamos saber con precisión, y no se está informando con precisión, cuáles son los casos activos. Que lo que hemos hecho hasta ahora tiene la consecuencia de miles de vidas que se perdieron hasta ahora, pero recuerden que esto es desfasado, o sea, ya hay cosas que no podemos evitar la muerte de varios miles en las siguientes 2 o 3 semanas. Imposible evitarlo en este momento porque ya están contagiados, se van a enfermar y van a morir. O sea, digámoslo con todas sus palabras. Cuando yo aprecio, cuando en la vocería se dice, no podemos modelar a futuro, pero sí podemos saber exactamente cuántas personas, casi con exactitud, cuántas personas van a haber fallecidas el próximo domingo, el próximo sábado. Es muy importante también que busquemos alternativas. Yo creo que María Paz mencionó algo que es muy interesante, que lo voy a complementar con la idea del censo sanitario, ¿no? Es cierto que todavía no está claro el nivel de inmunidad que las personas tienen, y de hecho hay un estudio que demuestra hace poco que hasta el 40% de las personas asintomáticas no desarrolla anticuerpos. Eso querría decir que el test rápido podría incluso tener errores de hasta el 40% en estas personas que son asintomáticas. Pero eso significa que igual hay otro 60% que estamos identificando. Entonces yo preferiría en lo personal de nuevamente salir con este ejército de personas a la calle como lo hicieron en Wuhan, como lo hicieron en Hong Kong, lo han hecho en otros lugares. Es cierto que cuesta mucho y es un problema que habría que sumar a mucha gente, pero yo creo que hay mucha gente que está dispuesta hoy día a sumarse voluntariamente a salir a identificar a las personas. De tal manera de avanzar y tratar de identificar a la mayor cantidad de infectados en el menor tiempo posible para que estas personas estén residiendo, ya sea en sus casas, si lo pueden hacer, o en residencias sanitarias, y de tal manera que estas 2, 3, 4 semanas que vamos a tener que entrar en este total lockdown, porque ese es el punto. Cuando vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer. Eso va a suceder. Absolutamente. En algún momento va a haber que hacerlo. La semana siguiente, cuando estemos contando los muertos a miles por día, lo voy a decir así directamente, vamos a entrar en pánico tal que vamos a estar encerrados en nuestras casas. Fíjate que hay un dato súper terrible. La mayoría de los ventiladores mecánicos que se agregan hoy día, se agregan en lo que los médicos llaman ventilación en urgencia. No se agregan en la UCI. Eso significa que la persona que llega hoy día al hospital requiriendo ventilación mecánica, lo intuban, y no lo intuban en la UCI, lo intuban en un box de urgencia, lo intuban en pabellón, en una sala pediátrica, en cualquier lugar distinto de la UCI. Y los médicos intensivistas reconocen que esa persona tiene hasta un 80% de probabilidades de fallecer en esa condición. Por lo tanto, cuando se libera una cama en UCI, una cama en ventilación mecánica, lo que hacen los intensivistas es tomar a las personas que están intubadas en urgencia y moverla a esta condición, porque ahí es donde sus probabilidades de sobrevivir aumentan. Entonces, ese es nuevamente el nivel de pánico que la gente tiene que entender de lo que está pasando. No es que yo me enferme y me voy a ir al hospital y me van a intubar y voy a salir. Hoy día lo más probable es que ni siquiera tengo una cama en la cual me voy a recibir. Tenemos, por suerte, un modelo centrado en la salud familiar, en la atención primaria, donde están los consultorios, las postas rurales, todos los servicios de atención primaria y urgencia. Hay toda una red sanitaria que es la puerta de entrada de los sistemas de salud, es la base de nuestro sistema de salud y requiere entonces que necesita, por supuesto, recursos porque sabemos que son absolutamente insuficientes. Atención primaria ha continuado haciendo un rol importantísimo de testeo,
de redireccionamiento de recursos, de modificación de roles, y han continuado trabajando arduamente durante esta epidemia. Pero necesitamos que no quede solo en el discurso, dado que sabemos que el aumento presupuestario incluso de la atención primaria de este año por temas pandémicos fue absolutamente insuficiente, y eso es algo que se tiene que remediar. Cada vez que nos hablan, todos los días en el informe diario se habla de ventiladores mecánicos, se habla del hospital, de la cama crítica. ¿Dónde está el discurso basado en el relevo del rol de la APS, que es donde debiera estar totalmente ahora fortalecido ese trabajo para poder hacer este seguimiento, el envío, la derivación de los pacientes a las residencias sanitarias, el seguimiento de los casos sospechosos? ¿Dónde está eso? Entregarles entonces todas las herramientas para que funcionarios de la atención primaria, que ya lo están haciendo, pero que tengan entonces el respaldo central para continuar a hacerlo con todas las herramientas necesarias. Eso es vital. Y no puede ser que llevemos más de 3 meses y todavía eso no se concreta. Hay que trabajar en atención primaria. Eso es lo que nosotros necesitamos, que se releve, que se entreguen recursos, que se entreguen facultades y que se aclaren los roles. No se trata simplemente de ampliar la oferta psiquiátrica o psicológica, e incluso la creación, que pasó un poco como superficial hoy día, la creación de una plataforma a la cual solamente personas con el internet, con acceso a la que pueden entender cómo navegar una plataforma, pueden acceder. Nuevamente, estrategia para los que la necesitan menos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, podría ser una política de salud mental? Una política de salud mental es una buena comunicación en crisis. Es todos los días poder dar un mensaje que te traiga esperanza, que te traiga realidad, que te haga sentir menos loco, que te haga sentir que de alguna manera yo tengo algo que hacer para poder colaborar en no contagiar a otros. Si uno hace el cálculo, los números de hoy, los 3.069 es el 42% de los fallecidos que conocemos ahora. El análisis que hice yo con estos datos que conseguí el Registro Civil por ley de transparencia, los que no estaban informados por el Ministerio son 45%, o sea, muy parecido. Pero si uno mira las causas de fallecimiento, yo encuentro por lo menos 500 a 1.000 personas más que tienen, digamos, causas que son probables, como neumonía grave, neumonía aspirativa, insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, hay 60 casos solo de neumonía, nada más, que es muy raro en verano. Entonces, digamos, son anteriores a ahora. Entonces, esas son las muertes en exceso. O sea, probablemente hay un 10% más que nunca vamos a ver. Es como que si todos los días hubiera muerto el doble de las personas en el tiempo de la pandemia. Y esto no sabemos cuánto va a durar. Puede ser largo, puede ser corto, dependiendo de esta cuarentena muy dura que hay que hacer ahora en muchas partes de Chile, quizás en todo Chile. Chile pasó a estar en los 15 países con más fallecidos del mundo. Y, por supuesto, no importa si es por millón o no, pero Chile no está entre los 15 países más poblados del mundo, no está ni siquiera entre los 50. Creo que es como 60 más poblados del mundo. Así que ya estamos muy mal comparados con otros países. Y eso es la parte, yo creo que el que tiene que estar en pánico es el gobierno. Es decir, por favor, escuchen, por favor, dialoguen, por favor, cooperen, por favor, pongan expertos, por favor, díganos la verdad, como dijo Gonzalo, no nos traten como niños. No podemos seguir invisibilizando a las regiones. O sea, aquí desde la mesa del gobierno, cada vez que se dan los datos, debiera estar siempre sentado un representante regional. Tenemos unas realidades completamente diferentes en el país, necesidades diferentes, necesidades de escucharlos también, de ser incorporados no de forma pasiva, sino que de forma activa en la toma de decisiones también, porque sabemos entonces que no significa llegar tarde en los apoyos, que los apoyos sean diseñados desde Santiago, cuando no se conoce y no se tiene el manejo territorial que desde cada una de las regiones puedan entregar. Hay manejo territorial y hay que respetar ese manejo territorial, y debiera entonces mantenerse entonces cada uno de estos sectores con su autogobernanza, con la guía entonces central. Yo creo que ese dolor y esa angustia, esa pena que tenemos, ese malestar, a veces rabia, es lo normal de tener. Hay 7.364 familias que perdieron a una persona que querían, que está llena de memorias, que está llena de historias, y yo creo que hay que asumir que esta es una gran
pérdida. Esto va mucho más allá de la cifra de cada día. Y no es bueno para el alma nacional que no sepamos quiénes son estas personas realmente, cuántas son, que sepamos las historias de esas personas. Han habido esfuerzo, yo lo agradezco mucho. Si uno contara hasta 7.364, dándole un segundo a cada uno de esos números, uno se da cuenta de lo terrible y traumático que es esto. Y vamos a salir juntos de esto. Vamos a echarle para adelante, porque siempre lo hemos hecho en este país, pero tenemos que asumirlo. Yo creo que tenemos que recordar, deberíamos quizás ahora hacer un minuto de silencio por las personas que han fallecido, porque es una herida para todos, no solo para un bando o para el otro. Es realmente un trauma colectivo, y a mí me gustaría mucho que eso fuera el centro, que lo que decidamos para adelante es para que ese dolor no se vuelva a repetir una y otra vez.